La inflación en Cuba es una de las tantas realidades que a lo largo de los años ha permanecido bien marcada dentro del país. Pero en las últimas semanas de este mes de junio tengo que decirles que esta situación se encuentra muy, pero demasiado descontrolada. Se podrán imaginar que en los próximos minutos intentaremos materializar todo un video donde estaremos hablando a profundidad sobre este tema, incluyendo otros que guardan relación, como es el caso del dólar, el mercado informal y las medianas o pequeñas empresas. Así que acompáñenme. Para entender todo esto se hace necesario que les pase un poco de contexto. En los últimos días ha explotado el valor de las monedas extranjeras en el mercado informal. Al momento de grabación de este video, un dólar equivale a 690 pesos cubanos. ¿Quién iba a imaginar dentro de Cuba que cuando su valor era de 200 y 300 pesos que iba a alcanzar valores comprendidos entre 500, 600 y próximos ya hasta 700 pesos cubanos? Y estamos hablando solo del dólar, ni hablemos del euro, mejor vamos a dejarlo ahí. Teniendo este dato en la mano, hablemos ahora de las medianas, pequeñas empresas, negocios privados o simplemente MIPYMES. Y sí, se hace necesario porque verán como todo es una cadena. Digamos que los dueños de estos establecimientos, para reabastecer sus negocios, hacen una compra a sus proveedores, en este caso las tiendas mayoristas. Al comprar la mercancía, el pago mayormente se efectúa en dólares, aunque también existe la modalidad de hacerlo en moneda nacional. Las tiendas mayoristas, al ser el eslabón principal de la cadena, por supuesto, cuando venden un producto X le agregan un valor y el comprador le va a añadir ese factor ganancia que por supuesto se gana con nosotros, el cubano común, el eslabón más pequeño de la cadena, porque tiene que recoger algo más del dinero que invirtió. Teniendo en cuenta lo que está pasando con el dólar y la manera en la cual siguen subsistiendo estos establecimientos, vamos a detenernos ahora en ese pequeño eslabón de la cadena, ese primer peldaño que es el cubano común, el cubano a pie, que cuando visita uno de estos sitios en búsqueda de algún producto en específico, ya sea aseo, alimenticio, entre otros, nos sorprendemos con el hecho de lo tan alocado que están los valores de absolutamente todo. Y ustedes saben que nosotros somos seres únicos, expresamos así abiertamente a los cuatro vientos: oye, pero ¿cómo puede ser posible que un paquete de galletas de sodas que yo compré ayer en 120 pesos ya hoy cueste 300 pesos? Y claro, a raíz de esa expresión a viva voz, vas a escuchar reiteradamente y muy repetidamente en estos días esta frase a modo de justificación: coño, mi amigo, imagínate tú, es que el dólar está subiendo. Que les digo, en parte los entiendo, porque siempre recuerden que es su negocio, es su dinero, son sus reglas y son sus decisiones. Pero asimismo hay personas que, por ejemplo, compraron todo un contenedor de pollo en el mes de enero y en el mes de junio te suben el precio o el valor de este producto y te dicen la misma justificación: coño, mi amigo, el problema es que está subiendo el dólar. También recuerden que este es el país del oportunismo. Puede que existan otros factores, pero sin dudas los que les acabo de exponer son los principales para desatar la inflación tan alocada que estamos viviendo durante este mes de junio. De hecho, aprovecho para compartirles un pequeño dato estadístico. Y se dice que según datos oficiales de la ONEI, la inflación interanual en el mercado formal alcanzó el 15,89% en mayo, el mes pasado, de este año 2026. Aunque muchos economistas consideran que la inflación real que siente la población es mucho mayor debido al peso del mercado informal y la constante subida del dólar. Ahora bien, ¿qué mejor forma de comprobar esto? Simple, salir para la calle. Así que acompáñenme a visitar varios establecimientos, varios lugares que guardan relación con la temática del video y hacer 2 o 3 compras para mencionarles los precios actuales de algunos productos. Un desodorante en spray de la marca Dove, 3.000 pesos cubanos. Una lata de leche condensada, 650 pesos cubanos. Un racimo de plátano de frutas, 350 pesos cubanos. Y está ya un poquito pasado. Hablemos ahora del huevo. Discúlpenme que esté alumbrando con lámpara, pero una vez más y como de costumbre estamos en apagón.
En el caso de este producto, su valor es bien descontrolado. Hay mucha variedad de precios y todo esto depende de diferentes elementos y aspectos. Lo mismo puede ser en el tiempo en el cual el dueño del negocio lo compró o simplemente porque compró una cantidad exagerada de cartones de huevo y tiene miedo que por el apagón se le eche a perder, entonces te lo vende a 95 pesos. Es el valor mínimo que más he visto en la calle, pero por lo general uno puede comprar el huevo suelto a 100 pesos, a 110, incluso 120 pesos. Y estoy hablando del huevo suelto porque sí, mayormente hay quien tiene la posibilidad de comprar el cartón completo, que su valor oscila entre los 3.000 pesos cubanos, incluso más. Buenos días. Bueno, hacer una pregunta. ¿Tienen media crema? ¿No? Está bien, gracias. No, ahora vamos a ir viendo por el camino a ver si lo ven. Habrá una tienda, la tienda de actualización que tenemos ahí con ahora. ¿Cómo llegando ahí? A lo mejor ahí sí. ¿Es por aquí cerca? Aquí. Estamos haciendo la chiquitita. Otra que... 300 pesos un paquete de espaguetis más la jabita, que es la mitad de la java, 10 pesos cubanos. No te metas todo bien. Una bolsa de arroz de 130. Bueno, tiene agua. Agua. Ese es el de 300. Una bolsa de arroz de 2,2 libras, 730 pesos cubanos. Dos latas de atún de 140 gramos, 520 cada uno. No, correcto, bro. Uno y yo. Vamos uno a mí. Aquí para que haya alguna de esas, porque no. Es para cualquier gente y se da la mochila. No, bueno. ¿Tuviste la gente tan sentada ahí? Como hay café. Sale en 18.54. Bueno, nada. Otro intento fallido. Aprovechamos para mostrarles aquí los alrededores. Todito, espagueti.
Agua Ciudad Montero. En dólares. Esta tienda es en dólares, ojo. Pero son unos cuantos. Y eso yo no lo puedo cargar hasta aquí porque no tiene que poner Luego de este pequeño recorrido voy a compartirles un listado de productos que estuve viendo en toda esta vuelta y que estuve registrando sus valores actuales y precisamente no estuvimos captando en cámara para que sigan entendiendo todo este efecto del dólar, de la inflación, de todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos una libra de queso Gouda, ¿saben? Básicamente un pedacito así de queso, 4.300 pesos cubanos, que voy a estar poniendo aquí la conversión. Una lata de Spam, algo sencillo, 2.800 pesos cubanos. Un paquete de galletas de soda, sí, les puse un ejemplo o hablé de ella anteriormente en el video y es real. El paquete de soda que trae, no sé, 8 o 9 galletas de 120 pesos cubanos, el paquete suelto, pues mayormente muchas personas, el que tiene la posibilidad, logra comprar el blister completo, pasó a 300 pesos cubanos. Díganme ustedes quién puede. Un kilo de arroz, 850 pesos cubanos. La sal, 750 pesos cubanos. De estos productos, uno que más me ha llamado la atención, la subida tan loca de su valor, el azúcar, que antes costaba 310 pesos cubanos, saben, la libra y a granel, y ahora cuesta 450, incluso te lo puedes encontrar más caro. Un paquete de pollo,
el ave nacional, el que mayormente nosotros consumimos, ha pasado de tener un valor de 4.000, 5.000 pesos a alcanzar hasta los 6.000 pesos cubanos. Lo mismo puede pasar con la pechuga, que ahora puedes encontrártela hasta en 7.000 pesos. El lomo ahumado alrededor de 1.200 pesos la libra. Así como cosas que mayormente en otras partes del mundo son normales a la hora de tu desayunar, por ejemplo, a la hora de tu merendar por la noche, una tanqueta de yogur de 4 o 5 litros, 7.100 pesos, que eso anteriormente tú te lo encontrabas en 4.000 pesos, 5.000 pesos. ¿Qué creen de esto? Los leo en la parte de los comentarios. Luego de exponerles esta lista, voy a aprovechar para hablarles un poco de la situación real y actual que se vive en estos establecimientos, como lo son las medianas y pequeñas empresas o MIPYMES. Caballero, no sé si ustedes lo notaron de cierta forma en el pequeño recorrido que estuvimos haciendo en la calle, pero muchos de estos establecimientos a día de hoy, por toda la situación que estamos viviendo, se encuentran completamente desabastecidos. Están vacíos, con muy pocos productos. Hay otros factores que verdaderamente son muy consecuentes, no solo para establecimientos como estos, sino para la vida del cubano de forma general, como es el caso de las horas tan prolongadas de apagón, que evidentemente si tú cuentas con un negocio y cuentas con una parte de congelados, de productos cárnicos, de proteínas, al encontrarte en una zona donde te pasas más de un día sin luz, por supuesto esto se va a echar a perder. Y se han dado los casos, se han registrado que alguien va a comprar un producto y cuando lo compras, que lo llevas para tu casa, está verde, se echa a perder y muchos han tenido que virar el producto para atrás para no perder su dinero. Entonces muchos han tomado la estrategia para poder seguir subsistiendo con su negocio de eliminar la parte del cárnico, eliminar toda la parte que tienes que guardar dentro de un frío para conservarlo y simplemente ofertar o vender lo que no necesita refrigeración o lo que no necesariamente se echa a perder con el calor. Por supuesto, con los negocios privados estamos hablando de los apagones, de que se echa a perder la comida, de que no tenga salida lo que estés vendiendo porque simplemente lo puedes vender en mal estado. A eso súmenle el hecho que con esta subida del dólar quizás a muchos no les dé negocio comprar un contenedor, comprar un producto X, y algunos se han visto obligados a tomar la triste decisión de cerrar sus negocios. Sí, no solamente están cerrando los hoteles, los restaurantes, los bares, las cafeterías, como hemos documentado en contenidos pasados, esto también o esta realidad le está viviendo los negocios o las medianas o pequeñas empresas, establecimientos que verdaderamente son los que están ayudando a subsistir de alguna forma las necesidades básicas dentro del cubano, porque sí, gracias a ellos es que nosotros logramos el que tiene la posibilidad de comprar algún producto alimenticio para poder alimentarnos, algún producto de aseo para poder asearnos, entre otros detalles. ¿Cómo afecta esto al pueblo cubano? Cada subida de precio significa una menor capacidad de compra, una mayor dificultad para alimentarse, por supuesto un menor ahorro, una mayor dependencia de las remesas y más desigualdad entre los que tienen el beneficio de recibir divisas y simplemente los que no dependen de nada de esto y solo dependen de un salario estatal. Porque esto para nadie es un secreto. La inflación termina afectando especialmente a los jubilados, los pensionados y a los trabajadores estatales. Y vamos a estar respondiendo ahora otra interrogante. ¿Todo es culpa del dólar? No necesariamente. No es menos cierto que el dólar influye muchísimo, ya que parte de la economía depende de las importaciones, pero también al mismo tiempo influyen otros elementos, como es el caso de este pequeño resumen que tengo aquí anotado, que es la baja producción nacional, la escasez de oferta, los problemas de transporte, los apagones y los altos costos operativos. Creo que en la entrega del día de hoy fuimos bien exquisitos con lo que queríamos exponer. Fuimos debatiendo sobre diferentes detalles y todo lo tienen así masticadito para que se mantengan al tanto respecto a la inflación real y actual que se está viviendo a día de hoy dentro de Cuba, de la cual las invito a que pongan en la parte de los comentarios, por supuesto, su opinión al respecto y todo lo que creen. De momento yo me estoy despidiendo hasta el próximo video, pero sin antes darte las gracias porque hayas visto este material hasta el final e invitarte a que dejes tu me gusta, lo compartas con un amigo, los hypees de ser posible y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.